hermano, el pastor Luis desde Uruguay. Dios los bendiga. A mí es un placer como más de edificación para el pueblo cristiano. Transmisión y voy a compartir en un grupo. En un segundo vamos a compartir, así ya vamos a, al saludo del pastor César desde California, Estados Unidos. Antes voy a compartir un segundito por aquí. Vamos a compartir. Ahí va. Ok. Voy a compartir en un grupo más. Pasamos al saludo de nuestro querido pastor. Grupo de nuestro hermano Guido Rojas. Ok. Perfecto. Entonces, bienvenidos a este espacio, bienvenidos para este diálogo. Vamos a dialogar sobre la desgradación o la desfragmentación o la decadencia, no sé cómo definirlo, creo que todo explica perfectamente cualquiera de los términos para hablar sobre lo que sucede en el mundo protestante. Pero antes pasamos al saludo de nuestro querido pastor César Arévalo, como siempre, un gustazo tenerte en programación Caminando con Dios y la audiencia muy agradecida como siempre. Pastor César, Dios te bendiga. Gracias, hermano. Primeramente, buenas tardes. Tengo aquí 2 de la tarde con 14 minutos aquí desde el sur de California. Un saludo a todos ustedes. Gracias, pastor, por darme este tiempo para un tema tan importante que atañe a todos, absolutamente a todos, porque, como siempre digo, tenemos que saber dónde estamos situados. Estamos en un tiempo en la historia donde ya no vamos a volver atrás. Recuerdo mucho cuando apareció esto por primera vez, esto del COVID. Alguien por ahí, no, y más de una persona dijo, ya no vamos a regresar atrás. Y muchos pensaban, incluyendo yo, decía, no, esto, una vez que la pandemia pasa, regresamos como éramos. Totalmente equivocado. Que ya pasaron 2 años, ya estamos más de la mitad de año prácticamente, y esto sigue, y créame, estoy convencidísimo que ya no vamos a regresar a lo que fue antes de 2020. El mundo está cambiando de una forma vertiginosa, y una de las cosas que está afectando en todos los cambios, aparte de la economía, la política, el trabajo, la educación, es la religión. Así que eso es un buen tema para ahora, hermano. Muy bien. Exactamente. Y es muy interesante lo que estabas diciendo, ¿no? Porque la religión afecta a la sociedad. Así como los cristianos en tiempo, podemos decir que Roma cambiaron toda la cultura, porque eso es verdad. O sea, ningún historiador va a estar en contra de esto. Esto es evidencia, historia. El cristianismo cambió Roma, cambió la cultura, no solo de Roma, sino después de muchos países, donde el cristianismo llegaba, iba cambiando a la sociedad. O sea, el protestantismo o el evangelicalismo también tiene el poder de cambiar una sociedad, influir la sociedad. Entonces, por eso es que es tan importante abordar el tema de la situación del mundo protestante, porque el mundo protestante es grande. O sea, podemos hablar que hay países donde el 80% puede ser protestante. Ese 80% vota, elige gobernantes, elige leyes, vota leyes, tiene capacidad de derogar leyes o aprobar. Tanto, la visión del protestante y del evangelio termina influyendo, ¿verdad?, en la sociedad, porque el voto de ese 80% de la población protestante va a ir a las urnas. Entonces, vemos que realmente el mundo protestante puede generar cambios. El tema es si son cambios favorables o cambios negativos, que es de lo que usted ahora va a hablar, va a exponer, ¿no? Nos vas a hablar de
la situación de la iglesia protestante, lo que está pasando en Estados Unidos con la ideología de género, la relación que hay entre la ideología de género y la iglesia, el marxismo, el socialismo, todo eso que de alguna manera, es decir, involucra al pueblo protestante evangélico. Así que, Pastor César, te doy la palabra para que expongas, luego nosotros vamos a hacer una serie de preguntas concerniente al tema. Muy bien, gracias. Sí, vamos a entrar entonces directo al tema. Estamos en este momento, junio 12, 2022. Muchos dirán, obviamente, sí, pero si lo pongo justamente como punto de referencia, porque todo evangélico tiene que conocer su historia. Número uno, evangélicos y también amigos pentecostales. Las denominaciones de ustedes parten de Estados Unidos. Es una historia larga, me llevaría horas, pero se condensa a partir del siglo XX prácticamente. Las raíces van mucho más allá, empezando con John Wesley, cuando va a las colonias americanas, 1700, mediados de 1700, cuando empieza lo llamado primer avivamiento. John Wesley comienza a predicar un mensaje de la entera santificación, ¿no? Él no fue pentecostal, no había pentecostalismo ni evangelicalismo todavía, no, nada en el siglo XVIII. Ya para fines del siglo XVIII, ya 1790, entonces ya comienzan a haberse salido o creado, mejor dicho, grupos independientes, porque el avivamiento trajo a los Estados Unidos una explosión totalmente diferente de doctrina y de expresión. No eran reformados, no eran protestantes, eran prácticamente religión típicamente estadounidense. No era ni siquiera canadiense, por eso no quiero decir norteamericana, porque en Norteamérica está Canadá, era estadounidense. Eso tiene que entender, pero no eran evangélicos, pero pusieron las bases. Una de las características que hasta ahora siguen evangelicalismo es ser independientes. Crearon sus propias denominaciones, se salieron de los presbiterianos, se salieron de los bautistas, se salieron de los congregacionalistas, se salieron de los metodistas, ¿se dan cuenta? Entonces cada uno formaba su propia congregación porque según ellos era el avivamiento del Señor, algo espiritual. Entonces, para fines del siglo XVIII, 1790, otro avivamiento. Este avivamiento, a diferencia del primero, que era prácticamente calvinista, este avivamiento ya empieza a ser un poco más arminiano, un poco más, digamos, de ecuménico estadounidense. ¿Por qué ecuménico? Porque ya estos grupos que salen y entrando en 1800, siglo XIX, entonces ellos ya no van por líneas de denominación. Por ejemplo, muchos de los ministros presbiterianos de ese tiempo comienzan a predicar, enseñar y en la práctica una liturgia totalmente diferente al presbiterianismo, diríamos, tradicional. Ellos fueron prácticamente los precursores de los precursores de los precursores del pentecostalismo. Ellos no tenían en cuenta eso, pero justamente por las actividades que hacían en la parte de Estados Unidos, ellos fueron los primeros que comenzaban a hacer las reuniones al aire libre. Estamos hablando de 1800. En ese tiempo la situación era diferente, era rural, era como ver la película de Una casa pequeña en la pradera, de la familia Incos, era igual. La gente se reunía, escuchaba, los predicadores presbiterianos comenzaban a predicar, muchos de ellos fueron expulsados. Es más, y muchos ya inclusive se salieron del presbiterianismo, se juntaron con ministros metodistas, los metodistas se juntaban con los presbiterianos para hacer sus campañas al aire libre. Metodistas enfatizaron mucho justamente la doctrina de la entera santificación. Eso es primordial, eso estaba hasta ahora los grupos apostólicos, inclusive sectas pentecostales creen eso, la entera santificación, la doctrina en donde ellos enseñan que el hombre en esta vida puede llegar a una perfección espiritual y moral, perfección. No solamente santificación, perfección, lo cual implica no pecar absolutamente. Junto a ellos se unen los bautistas. Entonces tenemos presbiterianos independientes, bautistas independientes que también estaban dentro del segundo avivamiento y estaban metodistas independientes. Entonces, si se das cuenta, uno diría, pero eso es un ecumenismo. Era un ecumenismo, diríamos, norteamericano, estadounidense, de las colonias del siglo XIX. ¿Ok? Ecumenismo porque ellos se llamaban, ahí fue cuando se comenzaron a llamar discípulos de Cristo, nada más. Cristianos, nada más, a secas,
cristianos, discípulos de Cristo, somos cristianos del Nuevo Testamento, nada más. Ellos rechazaron llamarse yo soy bautista, yo soy metodista, yo soy presbiteriano. Decían, no, a partir de ahora todos nosotros somos discípulos de Cristo. Amén. A partir de ahora todos nosotros nos vamos a llamar cristianos. Sí, ya las diferencias denominacionales desaparecen. Ahí es donde estos grupos, al no tener o al salirse de sus denominaciones bautistas, estoy hablando de ministros, ¿ok? No de miembros. Los ministros bautistas se salen de sus denominaciones, los ministros metodistas salen de sus denominaciones, los ministros presbiterianos se salen y forman un grupo llamado los cristianos a secas. Por eso que hoy en día muchos cristianos o evangélicos y pentecostales dicen yo soy cristiano, ¿no? Así dicen. Pero ¿por qué salen eso? Porque para ellos no existe esa denominación. Pero el problema está en que al salirse de sus denominaciones, ¿qué es lo que estaban haciendo? Formar otra denominación. La denominación de ellos se llamaba exactamente eso, cristianos. Esa es una nueva denominación, porque se salen de sus denominaciones y forman su grupo cristiano. Pero ahí no queda, porque uno diría, bueno, entonces es un grupo aparte. No, se llamaban cristianos, pero como ellos, según ellos, no seguían a hombre, sino a Cristo, esos grupos son independientes uno de otro. O sea, uno podía enseñar algo diferente al otro, el otro del otro, el otro del otro. Entonces, para 1890, ¿qué es lo que sucede? Para 1890 ya empiezan, por ejemplo, movimientos de santidad, que es la base del pentecostalismo. Ese movimiento de santidad crea el grupo restauracionista. ¿Cuál es el grupo restauracionista? Son justamente aquellos que son de los campbelitas, fundados por un presbiteriano también. Son los mormones restauracionistas, adventistas restauracionistas, ciencia cristiana restauracionista, los sabatarianos restauracionistas, los premilianistas, dispensacionalistas restauracionistas. Entonces, si te das cuenta, todos estos grupos comienzan ellos a crear, se dividen para 1890. Los Estados Unidos estaba lleno de sectas habidas y por haber, 1890. Dentro de todas esas sectas, muchos tenían algo en común, experiencia. Los mormones hablaban en lenguas antes que los pentecostales. Muchos no saben eso. José Smith hablaba en lenguas. Muchos bautistas de libre albedrío, muchos bautistas de libre albedrío, bautistas sabatarianos, hablaban en lenguas. Metodistas, wesleyanos de la entera santificación, hablaban en lenguas. O sea, para el tiempo que sale otros profetas que hablé anoche, 1899, solamente que un mes antes de 1900, siglo XX, ya habían grupos que habían experimentado la entera santificación y también la experiencia de hablar en lenguas. Parham, que viene a ser la persona que es el más conocido, es el que le envía a uno de sus discípulos, Seymour, a Los Ángeles, con la intención de que él reciba el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas y también comienza a expandir la doctrina. Él vino a Los Ángeles en 1901, pero ya en Los Ángeles habían grupos que estaban ya haciendo esa misma clase de práctica. Pero ¿por qué se hace famoso Los Ángeles antes que otras ciudades de Estados Unidos? Porque Los Ángeles es una ciudad cosmopolita, la más conocida, la más famosa. 1906 reciben ellos lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Para ese entonces no había todavía diferencia en cuanto apostólico, pentecostal. Nadie se llamaba pentecostal. Solamente eran movimientos de santidad y iglesia apostólica, nada más. ¿Pero por qué se llama pentecostal? Justamente porque hay grupos que se van dividiendo. Fíjese, habían ya cantidad de sectas pentecostales. Unos creían en las tres bendiciones: salvación, santificación, hablar en lenguas. Otros decían, no, es falso. La santificación es el bautismo del Espíritu Santo. Solamente hay dos bendiciones. Otros decían, bueno, sí son tres, pero el orden está mal. Es salvación, hablar en lenguas y luego santificación. Si te das cuenta, cada uno traía su doctrina, su teoría. El punto es, cuando no hay una cabeza, cada uno inventa, crea, se acomoda, lo modifica, lo deja, se une. Prácticamente el ministro está en la libertad de hacer lo que él cree es la doctrina. Y eso ha sido todo. No había tal cosas como evangélicos porque eran grupos separados. ¿Cuándo se forma el evangelicalismo? Cuando ya habían tantas sectas, 1945,
Después de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de evangélicos dice, bueno, ¿por qué no nos reunimos todos y hacemos una asociación evangélica? No tenemos que estar de acuerdo, pero al menos nos va a representar. Y forman así la llamada Asociación Nacional de Evangélicos en los Estados Unidos. Pero había otro problema. ¿Qué hacemos con los apostólicos y los de la santidad? Los que exaltan y hablan en lenguas. ¿Los aceptamos o qué pasa con ellos? Bueno, vamos a aceptar solamente a los que son trinitarios. Claro, porque apenas el pentecostalismo entra el siglo XX, se divide en pentecostales en trinitarios y unicitarios. Aquellos que bautizan solamente en Jesús y aquellos que dicen, bueno, en realidad somos trinitarios. Entonces aceptan por primera vez después de ¿qué? De 40 años, después de 40 años, a los pentecostales como evangélicos también. O sea, por 40 años los pentecostales eran vistos como cosas raras. ¿Quiénes son estos? Efectivamente, así fue. Entonces ahí entran solamente los trinitarios. Entonces la Asociación Nacional Evangélica son de evangélicos, de sectas que no están de acuerdo entre sí, pero que representa a ellos, y pentecostales trinitarios, que los aceptaron finalmente. Y otros grupos más que van naciendo cada año. Pero ¿qué es lo que pasa? Para 1960 ocurre algo en Estados Unidos. La revolución sexual, la revolución marxista. Las universidades de los Estados Unidos, la mayoría, la gran mayoría, importantes, comienzan a ser enseñados con la doctrina marxista, la doctrina evolucionista, el materialismo, el ateísmo, en donde toda esa generación de estudiantes, 10 años más tarde, en los 70, son los que después aspiran a ser políticos en los Estados Unidos. Eso explica por qué Estados Unidos cambia a una nación de lo que es ahora, por ellos. La pregunta es, ¿cómo una nación que tiene el 80% de cristianos, en su mayoría protestante, puede haber convertido los hijos de estos protestantes, entrado al marxismo, ateísmo, cuando ellos fueron criados en la escuela dominical y no le enseñaron en la escuela dominical los principios del evangelio? Estamos hablando de más de 200 millones de personas. 70%, 75% de cristianos que dicen leer la Biblia. ¿Quiénes son estos hijos que se convierten en la universidad en ateos, marxistas, socialistas, comunistas, anarquistas, LGBT, transexuales, pansexuales, fluidos y todo lo demás? ¿Quiénes son? Bueno, son justamente los hijos de los protestantes. No entiendo. ¿No fueron a la escuela dominical? Sí. ¿Leyeron la Biblia? Sí. ¿Oraron? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Es que la escuela dominical era entretenimiento. Ya para 1950, mira, en 1950, usted y yo no nacíamos. Las escuelas dominicales dejaron de ser relevantes en los Estados Unidos. Porque en ese entonces muchos decían, no, aquí no va a entrar el comunismo, aquí no va a entrar el marxismo, aquí no va a entrar la inmoralidad, aquí no va a entrar el ateísmo, el evolucionismo. Estaban equivocados, ya había entrado. Para el tiempo que ellos querían refrenar, no, porque los hijos de ellos cuando salen de la universidad ya salen totalmente marxistas, ateos, evolucionistas, de la izquierda, comunistas, socialistas, anarquistas, y ahora en los últimos 30 años, LGBTQPI y todas las letras que usted quiere ponerle. Entonces, sí, es la verdad. ¿Y, y qué tiene que ver con la iglesia? Mucho. Porque ¿quiénes creen ustedes que van a ser aquellos que van a ser profesores de teología en los mejores seminarios de Estados Unidos? ¿Quién cree? No va a ser el conservador. Van a ser justamente aquellos que tienen diploma, maestría, teología, ¿no? Sus altos grados de filosofía, doctores en filosofía y religión de las mejores universidades que enseñaban teología, pero teología natural, en donde para ellos desconstruían toda la teología, o sea, la teología de Calvino, Lutero y de lo que uno generalmente usa. No, no, eso es tiempo del pasado. Eso está en el museo. Eso fue que hace 500 años atrás. Ahora no. Ahora la teología tiene que ver de acuerdo a la situación. Hay injusticia, entonces Marx nos ayuda con eso. Hay problemas económicos, problemas raciales, problemas sexistas, ¿no? El hombre abusa de la mujer, no hay igualdad de sexos, entonces necesitamos algo diferente para interpretar la Biblia tal como está la situación actual. Entonces, claro, ellos creen en Dios, ellos creen en todo esto,
y van a los principales denominaciones de Estados Unidos. ¿Cuáles son las principales? Presbiterianismo, luteranismo, metodismo y bautista. De los cuatro, las tres primeras caen rápido, rapidísimo cae. De las tres que caen rápido, el primero fue presbiterianismo. Ya para 1920, entre el progresismo y el presbiterianismo, de donde sale la PQSA, Presbyterian Church United States, Iglesia Presbiteriana de América, la más numerosa de entre todas las sectas presbiterianas. ¿Por qué digo entre todas las sectas? Porque el presbiterianismo está dividido en sectas pequeñitas que están en desacuerdo con la PQSA, pero la PQSA es la más grande, de más miembros. Para 1960, 70, 80, ellos comienzan a ver la vida de una manera diferente, con los lentes sociales, socialistas, comunistas, justicia social, ayuda al pobre, ¿no? Con eso dio también puerta abierta al movimiento de la revolución sexual. Quiere decir que sí, Dios creó al hombre y a la mujer, pero Dios también dice que Dios da dones a los hombres. Uno de los dones a los hombres es la diversidad en la iglesia. Así como hay diversidad de lenguas, hay diversidad de expresión sexual. Entonces, si un hombre que es hombre biológicamente se siente atraído por un hombre, eso es amor. Eso es un don que Dios le da y por lo tanto no es pecado. Pecado es que si ese hombre que está enamorado de ese hombre, él le engaña con otro hombre. Entonces ahí hay un problema. Pero si hay amor, ese es un don que Dios le da. Lo mismo a la mujer. La mujer que se siente atraída por una mujer, eso no es pecado. Eso es amor. Porque son dones que Dios da a la iglesia. Ahora, muchos dirán, bueno, pero eso es en casos raros. Bueno, déjeme decirle algo. No es caso raro. Porque en las mejores universidades de los Estados Unidos, Harvard, Yale, Princeton, Columbia y otras más, ¿quiénes creen ustedes que enseñan teología? No conservadores, justamente profesores que ven la Biblia desde ese punto de vista. Uno dirá, bueno, pero no creo que haya iglesias homosexuales aquí en Estados Unidos. Claro que lo hay. La iglesia metropolitana, aquí donde yo vivo, a unos 100 kilómetros donde yo vivo, la iglesia más grande, ¿no? De esa iglesia estaba inclusive desde 1970. 70. Mire, estamos 2020, siempre ha existido. Ahora más, ahora mucho más. Y no es la única yo, ahora hay cantidad. ¿Quiénes son los mejores profesores de historia de la iglesia cristiana, teología sistemática, de análisis exegético de la Biblia, ah, hermenéutica? Son justamente teólogos, sí, doctorados en teología, en religión y en filosofía, pero que son pro-gays, pro-pansexuales, pro-homosexuales, pro-fluido sexual, asexual, transexual y todo lo que puede ser sexual. Está hablando de doctores de teología, no de cualquier colegio de la esquina, de las mejores universidades. Entonces, ¿cómo entra esto a Estados Unidos? Claro, porque los que estudian ahí, ellos no van a querer ser tildados de homofóbico, ellos no van a querer ser tildados de, bueno, no me van a dar trabajo. Oiga, los estudiantes ahí están pagando cantidad de dinero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Justamente que ellos entran ya con esa mentalidad, se les educa o se les adoctrina con un paquete académico de teología, de filosofía, de historia, de todo un sistema, una cosmovisión totalmente diferente a las que se enseñaba en 1700, 1800. Eso ya pasó, nada de Calvino, de Lutero. Eso, esos libros son historia, eso es para ver lo que pensaban ellos. Pero la nueva teología es diferente. LGBTQ y justicia social. Si no, no hay. ¿Qué pasó con la iglesia luterana? Lo mismo. En la iglesia luterana, por ejemplo, ya hay obispas luteranas, ¿no? ¿Cómo llegó de Lutero a la iglesia luterana? O sea, ¿qué cambio? Ni Calvino ni Lutero enseñaron eso. Obviamente que no. Ni los reformadores tradicionales. Pero entonces, ¿cómo entró a la iglesia luterana? Vuelvo a repetir, todo tiene que ver con la educación. Si tú quieres dominar una nación sin derramamiento de sangre, sin armas, sin bombas, no hay problema. Va a ser la dominación más pacífica que existe. Solamente pon profesores que creen como tú en las escuelas y que comiencen a adoctrinar a los alumnos. Créeme, en 40 años vas a tener resultados y no derramaste sangre, no gastaste bombas, todos están felices y van a verte a ti como una persona, wow, nos cambió, nos esclavizó y no hubo ningún derramamiento de sangre. Eso es lo que pasó.
Esos profesores entran a la iglesia luterana y comienzan a abogar por Marx, justicia social, y LGBTQIP y todo lo demás letras. Eso es así. ¿Y qué tiene que ver los metodistas? Y Juan Wesley enseñaba la entera santificación. Y no creo que la santificación con eso tenga algo que ver. No, no tiene algo que ver. Exacto. Pero volvemos al mismo punto. ¿Quiénes son los teólogos que van a entrar, los nuevos pastores teólogos en la iglesia metodista? Son aquellos que estudiaron en las universidades, donde se enseña marxismo, socialismo, ateísmo, evolucionismo y la revolución sexual. Cuando se gradúan, regresan a su denominación y le dicen, tenemos aquí al nuevo pastor, al doctor en teología y semiología, fulano de tal, pero no saben que él ya viene, no como el pastor de hace 50 años. Él ya viene con el paquete teológico, ideológico de justicia social, de comunismo, de socialismo y de la LGBT. Entonces él muy tranquilo dice, en la Asamblea General aprobamos por mayoría de voto que se puede entonces ordenar a personas que tengan inclinación al sexo, al mismo sexo. ¿Cómo? ¿Cómo del mismo sexo? O sea, va a ayudar a los del mismo sexo. No, 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 no. Inclinación. O sea, ¿inclinación a qué? ¿En qué sentido? De ayudarles. No, o sea que él siente atracción sentimental y sexual personas de su mismo sexo. Oh, pero eso es pecado. Bueno, vamos a llevarlo a voto. No, no es que llevarlo a voto. Por definición, eso está prohibido en la Biblia. Vamos a llevarlo a voto porque usted puede interpretar la Biblia como usted piensa, pero estamos ya en una nueva era. Ya Dios da dones a los hombres y tenemos que ver qué piensa la iglesia. La iglesia decide. ¿Cómo? ¿Sí? Votación, mayoría aprueba. Espero que aprueben que no se debe aprobar. No, aprueban que sí, que se tiene que ordenar a ministros o ministras que tengan inclinación al sexo igual de ellos. Y no solamente ellos. En el matrimonio ya aprobamos también que si se aman y se quieren de todo corazón y se envían florecitas, muy románticos, entonces les declaro marido y marido, mujer y mujer. Claro, uno va a tener que hacer el papel de hombre y mujer, eso ya no es problema de nosotros. Pero la iglesia tiene que aprobar eso. ¿Cómo? Oiga, no, esto sí que está mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, resultado es lo que sigue, división. Porque muchos están en desacuerdo. Al dividirse, forman otras congregaciones, fíjese, pero también muchos ya se hartan y dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada de religión. Se vuelven agnósticos o ateos. Y otros dicen, bueno, yo soy cristiano, pero ya no quiero saber de nada. Me quedo en mi casa. Y de eso hay millones. Eso sucede con presbiterianos, con luteranos y también con metodistas. Pero ahí no queda todo. ¿Se acuerda que dije que había un cuarto, los bautistas? Ellos sí eran firmes. Yo me gradué en el seminario bautista, en la Universidad Bautista en California, conservadores, muy buenos profesores, pero hay un pero grandísimo. Yo creo que tal vez tiene más, bueno, no sé hasta qué punto, cuál es más peligroso o negativo. Si bien es cierto, ellos no aprobaron nada de la PQSA, de la luterana, pero ¿qué pasó hace 2 años? Salió un reporte hace poco, hace 2 semanas, se hizo público. Eso es terrible. Más de 400 ministros bautistas por un periodo de más de 50 años. Oiga, 50 años, ¿eh? No de que hace 10 años. Y más de 400, no 3 o 4. Fueron acusados de todo tipo de abuso sexual. Cuando digo todo tipo, es todo tipo. Usted ya se imaginará que todo lo que tiene que ver con eso. Y no del miembro del que se sienta. Ministros, teólogos, maestros, escuela dominical, líderes de música, de banda, maestros de campamento para niños y niñas. Un reporte de más de 700 víctimas bautistas, la mayoría, casi la mayoría, mujeres que fueron abusadas un corto periodo de tiempo, otros muchos por pastores, inclusive, y esto va a sonar totalmente fuerte, yo no entiendo, abusada por su papá, que también era pastor de una iglesia bautista. Y no estamos hablando de una secta ahí de la esquina de 3 miembros. Estamos hablando de la
denominación más numerosa en los Estados Unidos de América, de donde yo he estudiado en la denominación de ellos, la Iglesia de la Convención Bautista del Sur. Una de las más antiguas, más numerosas que cualquier otra denominación, más que los presbiterianos, ya bajaron el número. Prácticamente, créame, si se pierden o desaparece la denominación presbiteriana, no sería raro, porque ya bajaron. Más que los metodistas, más que los luteranos. Los bautistas fueron para muchos el único, diríamos, la única torre fuerte en contra de todo esto. Pero con esto es lo que pasó. 24 horas al día, todos los noticieros en los Estados Unidos comenzaron a pasar todo esto. Está para el conocimiento público. Es increíble. Esto fue un golpe abajo. Es como que usted se va a pelear un boxeo, le dan un golpe abajo en el hígado y de ahí lo golpean y se quedó. Así está. Es más, estoy viendo aquí, están pasando todos los días los noticieros y bautistas, cantidades. Muchos de ellos dicen la Convención Bautista del Sur puede desaparecer. Y cuando digo desaparecer, desaparecer. Y no sería la única. En Estados Unidos han desaparecido muchas organizaciones. Pero eso sí va a tener más relevancia que si desaparecen los luteranos, que desaparecen los metodistas o si desaparecen los presbiterianos. Los bautistas prácticamente han hecho de América en el siglo XIX y XX lo que los presbiterianos hicieron en el siglo XVII. Y está en este momento en algo grave. ¿Cómo afecta esto negativamente? Bastante. 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 ¿Por qué? Porque la cultura es parte en Estados Unidos de la religión. Y cuando esto que ya se sabe ha golpeado el alma de los Estados Unidos, no ha golpeado, inclusive los que no son bautistas se sienten mal, de veras. Aún los liberales se sienten mal, con eso le digo todo. Aún los periodistas que no creen se sienten mal. ¿Por qué? Porque ser bautista aquí es parte de la cultura, es como su bandera, cada bandera tiene algo ahí. Se imagina que saquen de la bandera de uno en símbolo, uno va a sentir, bueno, aquí falta algo. Exactamente es así. Aquí falta algo. Hay muchas teorías porque hay muchas teorías, están gastando millones de dólares para tratar de ver qué pasa. Y lo curioso es que bautistas, igual que evangélicos, fueron los primeros críticos de la Iglesia Católica Romana, cuando la Iglesia Católica Romana comenzó a ser también expuesta por los sacerdotes que violaron niños y un montón de cosas, que eran menos del 10%. El anticristo, el papa del anticristo, la gran ramera, la bestia, insultaban en la Iglesia Católica Romana, lo basurearon. Bueno, yo me pregunto ahora, ¿dónde están esos bautistas que basureaban a la Iglesia Católica Romana y que ahora en su denominación, la más grande de América, después del catolicismo, están pasando ahorita esto? Es más, los católicos ni siquiera están insultando a los bautistas. No hay. No veo, no existe en los Estados Unidos ningún católico insultando a los bautistas o burlándose. Sin embargo, ellos sí lo hicieron. Y muchos evangélicos lo hicieron. Pero ningún católico se está burlando. Pero lo que sí está pasando es que cantidad de bautistas están saliendo y recriminando a su propia denominación por no haberlos salvado y tener pastores por años que no hicieron absolutamente nada. Y eso afecta a todos. Y quiero terminar con esto. La iglesia pentecostal, la iglesia que apareció hace poco, hace que 1906 en adelante, crecen en número, pero son irrelevantes. El mensaje de ellos pues, sigue siendo muy emotivo, hacen bulla, ¿no? Es como el perro del vecindario que ladra, no deja dormir a nadie, pero cuando pasas, se esconde. O sea, nomás es ladrido. Nada más, címbalo que retiñe. Se pueden enojar, pero es la verdad. Entonces, para cambiar la cultura de Estados Unidos, como hablamos, como dijo el pastor, no va a ser difícil. Bueno, sí va a ser difícil. Imposible, no quiero ser negativo,
no quiero caer en algo que diga que no, pero viendo la situación actual, yo no veo cómo, honestamente, yo no veo cómo. Los mismos pastores bautistas dicen, no sabemos cómo. Y lo curioso está en que obispos católicos han aconsejado, fíjese, en vez que critiquen, han aconsejado a los ministros bautistas cómo les pueden ayudar a ellos. Fíjese, para mí esto es la mejor expresión cristiana viniendo de un católico que ha sido insultado, vituperiado por evangélicos de anticristo, idólatra y un montón de tonteras. Yo creo que llegó un momento en donde el orgullo denominacional ha sido golpeado fuerte, muy fuerte. Y cuando digo fuerte, es muy fuerte. Y esa es la situación actual en este momento, hermano. Y bueno, hay mucho que hablar de esto. Le paso a usted. Muy interesante todo, ¿no? La verdad, nos asombra ver la situación ha caído en todo esto, ¿no? Pero hablando sobre las causas, ¿no? Hablando un poco sobre las causas, eh, ¿podría haber un momento histórico, un punto exacto donde la iglesia protestante haya dado ese traspié para dar lugar a todo esto? O sea, el inicio de la iglesia protestante. Históricamente, ¿cuándo se podría poner un que marca? Bueno, acá es donde tronó la parte. No sé si entendió la pregunta. Se trabó un poco. Otra vez, Ah, puede ok. repetir. No, estaba, si históricamente se puede definir un momento y dar una explicación de por qué el momento es el momento que se podría decir, bueno, acá es donde la iglesia protestante tropezó y a partir de ese momento ya la situación es irreversible en el mundo protestante. 1920, en la universidad, 1920. en la Universidad de Princeton. Mire, 1920, ¿qué? Estamos 22, hace exactamente 102 años. La Universidad de Princeton, creada por presbiterianos, como les dije la otra vez, por presbiterianos escoceses. ¿Qué pasó en 1920? 1920 ya los escritos de Charles Darwin, los escritos de Karl Marx, influenciaron Europa de una forma increíble, al punto en donde existió la crítica textual de las escrituras. Se ponía en duda mucho de la inspiración de las escrituras, los textos críticos de que tal persona no fue el autor de tal parte, que Génesis esto, que Pablo esto, y hasta ahora sigue eso, hasta ahora sigue eso. Entra a Princeton. Oiga, Princeton era el bastión de la ortodoxia presbiteriana en los Estados Unidos. Y que entren profesores y comiencen a hablar acerca del humanismo, evolucionismo, de la obra de Cristo, comenzaban a cuestionar las doctrinas. Bueno, en ese tiempo estaban uno de los mejores teólogos en los Estados Unidos, 1920. ¿Quién pensaría? Entonces ellos se dieron cuenta y dijeron, oiga, aquí esto no es parte de esto. Bueno, no fueron escuchados y llegaron al punto en donde ellos tuvieron que tomar una decisión. Un grupo de profesores, los mejores profesores de Princeton, se separaron y crean lo que hasta ahora existe, el Seminario Teológico de Westminster, en New Jersey. 1920 empezó todo eso. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra el humanismo. Ahí es donde la PECUSA comienza a tener ya profesores de Sagrada Libre en 1920 y el Seminario Teológico de Westminster se convierte en el bastión de la teología conservadora ortodoxa protestante.
Ahí es donde también hay una reacción evangélica se crea el grupo fundamentalista, en donde ellos, si bien es cierto, defendían las bases fundamentales de la ortodoxia cristiana, pero al mismo tiempo ellos se secterizaron al punto en donde la defensa que ellos estaban haciendo les hizo también ponerse al margen de otros grupos. Entonces, eso creó también un rechazo. Entonces, recuerda, evangelicalismo son grupos apartados, no están conectados. Entonces, el resto de las iglesias, muchos no estaban de acuerdo con esa actitud y se quedaron como evangélicos. Entonces, ahí empieza la división entre fundamentalistas y evangélicos. Evangélicos son los más cool, como se dice, los más light. Está bien, no hay por qué irse al extremo, dicen ellos. Estamos en el medio. Bueno, el problema está en que ya la Universidad de Princeton, teología, comienza a producir teólogos con una alta educación crítica de todos los textos. Ellos son los que van a los mejores seminarios y denominaciones como el presbiterianismo número 1. De ahí pasó a dónde? El luteranismo. Y de ahí pasó a dónde? Metodismo. Muy interesante para hacerte ver la diferencia, el cambio. Metodismo siempre fue el pentecostalismo en el siglo XIX. Todo metodista antiguo, todo metodista tradicional gritaba, saltaba, tenía esas visiones, era natural. Hoy en día ya no vas a ver un metodista así. El metodista de ahora es pro homosexual, pro aborto, se casan, tal vez sea esposo de un otro hombre o esposa de otra mujer. Fíjate el cambio que hay en 100 años de lo que era el metodismo a lo que es ahora. Tanto es así que muchos bautistas se burlaban del metodismo, decían, ¿por qué no más hacemos que los metodistas vean le decían, las reuniones de los metodistas antiguos en YouTube para ver si se contagian? Fíjate, porque eso era el metodismo. Lo que vemos en el pentecostalismo, ese era el metodismo. Por eso que el pentecostalismo nace de ellos. Ahora, otra cosa, ¿cómo empezó? Empezó ahí, 1920, cuando entra el humanismo en la Universidad de Princeton y de ahí comienza a expandirse a otras universidades. Ahí es donde se empieza a crear ya seminarios bíblicos evangélicos diferente a las grandes universidades. Princeton ahora es una de las mejores escuelas teológicas que hay, igual que Harvard, que era de puritanos, ahora ya no es, igual que Yale, que era de puritanos, tampoco es. Todos los teólogos ahí son humanistas, hay teólogos inclusive ateos, sí, hay teólogos ateos. Creo que el director de la Escuela Teológica de Harvard es ateo, sí creo que es. Enseñan la teología LGBT, ya no estudian teología sistemática de Berkov, de Hodge, nada de eso. Eso es antiguo. Ahora estudiamos la teología progresista, que tiene que ver la teología queer, o sea, la teología LGBTQ. Entonces, eso es ya ahora, ¿me entiendes? En las mejores universidades. Pero ya en 1920 es donde inicia el punto de partida justamente para todas las, diríamos, desconstrucción del cristianismo. Es como un plan, yo lo veo así personalmente. Es como que un grupo se decidió destruir el evangelicalismo o el cristianismo en totalidad, pero hacerlo no de una manera de debate, porque el debate en realidad, sí, debaten ideas, pero ahí queda. Ellos querían ser más efectivos. Decían, no vamos a perder el tiempo en debates. Vamos a ir a la misma raíz de donde sale esto, la universidad. Una vez que educamos a ellos, a los hijos de ellos, pues los hijos de ellos van a educar a otros, y a otros, y a otros. Ese fue el comienzo. No, perfecto. Ahora, ya estamos hablando de, porque podemos decir que la decadencia protestante nada que las filosofías que incluso la China comunista usó en su tiempo, educando a los niños con literatura comunista. O sea, dijeron, vamos a formar comunistas desde la niñez con lectura comunistas. Metemos ideas, ellos leen y eso queda en conciencia, es bajo esos conceptos. Básicamente algo así. Entonces, ya que estamos hablando de la influencia de los
se podría decir que hay una diferencia en la formación de teólogos, la formación de los católicos, de los dos es más consistente. De los dos sistemas es más frágil a la hora de poder influenciarlos con, podemos decir así, socialismo o cualquier otra ideología moderna que surja. Sí, claro, exactamente. Para cuando empieza el año 60, en los 1960 en adelante, ya estas universidades tenían profesores comunistas, marxistas, darwinistas. ¿Qué es lo que sucede? Para el año 1960 viene de Alemania, ¿no? Un marxista muy famoso, ¿no? Se llama Herbert Marcuse, apellido Marcuse, ustedes lo pueden hacer Google, ¿no? Él viene y es increíble porque él adquiere la ciudadanía norteamericana, es profesor en una de las mejores universidades de aquí, pero es totalmente anticapitalista, anti-Estados Unidos, odia a los Estados Unidos y es increíble. Le dieron el profesorado a él. ¿Qué es lo que hace él? Era tan famoso su retórica, su enseñanza marxista radical, en 1960, todas las universidades, todos los estudiantes de ese entonces iban a escuchar. Era como, digamos, un predicador, el predicador del ateísmo. Cuando él predicaba, se iban todos los estudiantes. Los estudiantes de esa época, tendrían sus 20 años por aquí, recibieron toda la maleta, todo el equipaje marxista, ateo, anti-Estados Unidos, anti-religión, anticapitalismo de Herbert Marcuse. Él fue el punto en donde, ¿qué es lo que sucede? Llegaron al punto que cuando comenzaban a hacer votos para elecciones, es la gente que escuchaba a este o escuchó a esta persona, ya iba con una estructura mental diciendo, tenemos que votar por un socialista. Fíjate, inclusive muchos, la PECUSA, por ejemplo, los presbiterianos, ellos apoyaron bastante porque decían, sí, justicia social, tenemos que votar no por nadie que sea tradicionalmente, sino por alguien que sea más radical. Entonces, ya para el 60 comenzaron ellos a formarse, a estudiar mucho la ideología marxista, la socialista, la comunista. De ahí, entonces vemos que después comienzan a elegir a Jimmy Carter, bautista, pero socialista. Comienzan a elegir más adelante a los Clinton, por ejemplo, Bill Clinton. Él no es socialista, pero es liberal. ¿Quién más? Barack Obama, ¿no? Y este último, Biden, él no es marxista, pero es progresista, o sea, es liberal, está de acuerdo con esas ideas. ¿Quiénes son los que le eligen a ellos? Si bien es cierto, la mayoría son gente que no comparte una teología cristiana conservadora, pero hay muchos, como en la Iglesia Bautista, los PECUSA, los luteranos, la metodista y otros más, que votan por ellos. Recuerde que la cantidad de evangélicos aquí, combinado de protestantes, es básicamente como un 35% de la población. El otro 30% o 25% son católicos romanos, ¿ok? Pero todos juntos, protestantismo, evangélicos, pentecostales, reformados, lo que haya de reformados, forma un buen bloque. Entonces, si a ese buen bloque se le convence políticamente que necesitan un socialista, oiga, el socialista va a ganar, porque ese voto cuenta. Entonces, por eso que los candidatos aquí, crean o no crean, o sean o no honestos en su fe, saben que tienen que hablar un lenguaje para el cristiano evangélico pentecostal, porque esa es su base de votos. Si ellos pueden convencer a un evangélico pentecostal que él es el presidente que ellos necesitan, ellos van a votar por ellos. Ahora, la agenda, ¿qué estamos? 2022. Como siempre pongo, lo que define ahora quién es quién y quién no es la posición a favor del aborto o a favor de la LGBT. Antes no había esto. Pero te das cuenta cómo una ideología totalmente destructiva para la familia, para la iglesia, para el gobierno, para la educación, para la nación, para la sociedad, viene a ser la base en donde si tu posición es a favor, ya calificaste para que seas al menos candidato.
Pero si tu posición es en contra, entonces no sirves, porque la cultura tiene que ser pro-LGBTQ. Por eso que la mayoría de las iglesias, por eso creo, sinceramente, si la denominación bautista sigue así, no sería raro que en unos 10 años ellos comiencen a poner en su plataforma, apoyamos al LGBT, por una sencilla razón. Ellos no van a querer perder miembros. Y si la mayoría de los miembros es pro-LGBTQ, ¿qué van a hacer? Van a tener que seguir a la gente. Si rechazan, va a quedar como la iglesia presbiteriana. Se va a dividir bastante y lo que queda va a ser pro-LGBTQ, que es lo que ha pasado con la luterana, con los metodistas, con la presbiteriana. Y eso no hay que ser profeta para verlo, porque ya se está viendo. Es imposible que una iglesia prospere si no está a favor de los LGBT. Esto puede sonar tal vez muy humanista, puede sonar, no, qué raro, pero fíjese, vea las mejores denominaciones históricas. Tienen que ser LGBTQ. Y si no, vas a tener que salir y las que salen son marginalizadas. Entonces, claro que sí tiene que ver eso mucho en la política. O sea, por eso dije, la situación está difícil en cuanto a cambiar la cultura. La única manera que pueda cambiar la cultura, lo cual es utópico, pero la única manera, es que todos los evangélicos y protestantes conservadores se unan, lo cual está, pero bien difícil, bien difícil. John MacArthur, tu iglesia está acá a unas millas. Famoso, conocido, escritor, predicador, maestro, habla en televisión. Uno diría, bueno, le vamos a apoyar a este hombre. Nadie le apoya. John MacArthur está solo. ¿Dónde están los pastores de California? No hay. Tal vez unos 2, 3, pero en California hay cantidad de pastores. ¿Por qué no le apoyan? Si a él, que es figura pública, no le apoyan. ¿Te imaginas a alguien que no conoce, que no es figura pública? No lo van a apoyar. No puede haber cambio si no hay apoyo, hermano. Eso es la verdad. Ahora, eso tiene que ver un poco también con la libertad que hay en el mundo protestante, la libertad de pensamiento, ¿no? Porque en el mundo protestante existe esa libertad. O sea, como tú exponías, el evangelicalismo es una alianza para mantener una unión, pero esa unión no es doctrinal, porque doctrinalmente no tiene ninguna unión. O sea, uno piensa, el otro piensa otro. Entonces, ¿cuál es la unidad del evangelicalismo? Doctrinalmente no tiene ninguna unidad. No tiene una unidad doctrinal, tampoco pueden tener una unidad de defensa antes de las ideologías, porque como se le permite diferir, entonces, si una iglesia LGTB, no es nada, porque bueno, es un tema secundario. El otro está a favor de esto, bueno, es un tema yo qué sé, lo interpretan así, pero son hermanos. Entonces, la libertad de pensamiento termina siendo el que le han puesto ¿no? a la rueda, porque no hay una unidad. Para que haya una unidad, tendría que haber una unidad doctrinal, pero para que haya una unidad doctrinal, los grupos tendrían que empezar a hacerse de cierta doctrina, de ciertas prácticas, que son justamente las prácticas que generaron las divisiones. Entonces, es difícil que pase, ¿no? No, y ahora no solamente es eso, porque antes, por ejemplo, era doctrinal solamente. Por ejemplo, hablar en lenguas, el bautismo, todo eso. Ok, aunque sigue. Pero ahora el tema contundente que sí, yo creo que es más inclusive porque trasciende el denominacionalismo, es la agenda LGBTQ. Porque eso es promovido por todos los medios de desinformación, por el gobierno, por las escuelas. Las iglesias mismas tienen las banderas, y puse fotos, banderas del arco iris, las iglesias lo tienen afuera, ¿no? ¿Y para qué? Con eso están dando a entender en esta iglesia, somos pro LGBT. O sea, si tú estás con tu familia y dices, vamos a adorar a Dios, aquí en esta iglesia, una iglesia cristiana, y están caminando y dicen, tu hija te dice, papá, mira esa banderita con los 7 colores. Sí, qué bonito. ¿Dónde estará la iglesia? No, aquí es la iglesia. ¿Cómo? Esta es la iglesia. ¿Con la banderita? Sí. O sea, ellos son pro gay.
Oh, entonces, ¿dónde vamos a ir a adorar a Dios? Y ellos te van a decir, disculpe, señor, aquí adoramos a Dios. Es más, adoramos a Dios en su plenitud porque todos somos diversos. No estamos limitados solamente a uno, hombre o mujer, no. Aquí todos son bienvenidos. Hay diversidad de dones. Véngase con su familia. Así lo interpretan. Porque en la teología LGBTQ, ser homosexual o lesbiana es un don. No es pecado. Pecado es el odiarlos. Fíjese. Ellos enseñan, cuando nos odian, están pecando ellos. Por eso que a ellos se les enseña decirle, dile a tu mamá que tú le amas, aunque seas lesbiana. Dile a tu papá que tú le amas, aunque seas homosexual. Hay que demostrar amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Si él te odia, no, perdónale. Él no entiende el don de Dios que él te ha dado. Tú vive tu plenitud, vive el don de Dios que Dios te ha dado. Esa teología no es limitada, esa teología está en todas partes. Esa es la generación de hoy que escucha eso y en 10 años más tarde se convierten en pastores, ministros, director de música, director de jóvenes, de campamento, de lo que sea. ¿Y qué crees que tú que ellos van a enseñar? Van a enseñar justamente eso, que si, pastor, me atrae, oye, alguien te atrae, sí. Uy, qué bien, vamos a orar para que Dios les bendiga, tengan hijos. Eso quiero hablar, pastor. Sí, sí, ¿qué pasa? Es que es, ¿quién? Él, ¿cómo que él? ¿El quién es? Eh, mi pareja. ¿Cómo que tu pareja? ¿De qué estás hablando? ¿Me entiendes? Eso es común. Y el pastor no le puede decir, mira, tráelo, vamos a orar por ustedes, sacar los demonios. Ya no hay eso. Ya no hay. Ahora lo que hay es, bueno, aceptación. Esa es la palabra que usa. Vamos a afirmarlos. Vamos a aceptarlos. Vengan aquí, hermanos, demostremos nuestro amor y cariño y soporte emocional para que no se sientan discriminados. Fíjate, fíjate cómo ha cambiado. Ahora, esto pasa todos los días y va a pasar más, porque ya las iglesias que se oponen ya son marginalizadas. No digo que no hay, sí hay. Ya no van a tener, no digo que van a ser todas, pero esa es la cultura ahorita. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Si tú quieres ser, o un pastor quiere ser pastor, especialmente en el aspecto, inclusive entre latinos también ahí estoy viendo. Tienes que ir por eso. O sea, no puedes hablar en contra. Otra cosa, y algo que me llama la atención a mí. Los ministros evangélicos están que atacan mucho a la iglesia bautista por lo que pasó. Es cierto, es feo. Pero ninguno de ellos alza su voz en contra de la ideología del género. ¿Por qué crees que no lo hace? ¿Por qué crees que no lo hace? Nadie ataca a la ideología del género como están atacando a la iglesia bautista. No estoy diciendo a favor de la iglesia bautista, pero estoy comparando. Claro. De alguna manera también lo que estamos viendo es que las iglesias están tratando de eliminar, como por ejemplo, herejía. Ya va a llegar un momento que no palabra herejía, va a haber porque no son bienvenidos, simplemente deferimos, bueno, pensamos de forma diferente, pero ya la palabra herejía no va a ser utilizada dentro de las. De hecho, ya no, yo al menos no la escucho, no escucho un pastor que diga, bueno, pastores herejes por enseñar tal cosa, por ir contra el matrimonio bíblico. Entonces, no vamos a escuchar eso, porque claro, eso lleva a ir contra el LGTB. Entonces, el concepto de herejía, no se usa, vamos a dejar que, bueno, las iglesias que quieran abrazarse, las que no, pero por supuesto, como tú dices, las que no abracen eso, de a poco van a ir desapareciendo. Primero porque no van a tener apoyo político, no van a tener apoyo nada, o sea, están abandonadas con la ayuda de Dios y punto. Eh, viendo
podemos decir que lo que debemos cuestionar en realidad es la posición de los actores, de los ministros. ¿Por qué que tenés? Yo cuando leo, veo a Agustín cuando alguien aparecía para proponer que, bueno, no era necesario bautizar a los bebés. San Agustín le caía con la maceta y le decía, que permitir, y puede escuchar, y esta doctrina viene del diablo, lo ahora, si no vemos a los pastores parándose y combatiendo movimientos LGTB, las iglesias LGTB. O sea, un sector del presbiterianismo que diga, bueno, nosotros vamos a combatirlo desde la teología, vamos a hacer apología. Yo no veo apología para combatir al movimiento LGTB. Nosotros estamos el cuerpo sería no actitud de querer la doctrina bíblica, de defender la ortodoxia, totalmente. No sé si está de acuerdo, pastor. No, no hay porque tienen miedo. Hablar, hacer apología en contra de... Ahora, no digo que no lo haga. Ay, yo conozco apologetas católicos que lo hacen. Sí, a católicos, ¿eh? Yo conozco apologetas católicos que lo hacen en YouTube y muy buenos, son gente muy preparada. Yo los escucho. El apologista católico es una persona muy, pero muy extremadamente entrenada. Sabe lo que está hablando. ¿Ok? No hay reformados apologetas que yo conozco, no hay. Hay algunos evangélicos, pero no tocan el tema ese porque no quieren ser catalogados de homofóbicos. Eso es. Ellos dicen, no, no quiero que sea homofóbico, voy a hablar de otra cosa. Voy a hablar de otra cosa, de cualquier otro tema, menos de ese tema. Y de verdad, no lo tocan. Hay como ahora, no quiere decir que estén de acuerdo, pero ellos dicen, no, me voy a meter en problemas, mejor hablo otro tema, como por ejemplo, no sé, María. ¿Se dan cuenta? Más fácil hablar de María. Ahí sí los evangélicos comienzan a hacer. Pero no, nadie tiene o puede o quiere hablar sobre... Ok, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí, sí te escucho. Ok, entonces Había ahí. nadie quiere hablar acerca de ese tema por temor. Yo creo que muchos dicen, no, es que hay que prepararse. Obviamente hay que prepararse. Tienen argumentos muy fuertes. Pero sobre todo eso, hay cierto temor. No quieren ser catalogados como radicales, homofóbicos, y tienen mucho cuidado. Con el aborto hablan un poco más. Pero hay una cobardía, diríamos, apologética, póngale así, una cobardía apologética. Pero sí he visto a católicos que entren en ese tema y saben tratarlo. Claro. Ahora, hay una gran diferencia, ¿no? Por la división que hay, el protestante que quiera tratar el tema está solo. O sea, básicamente está solo. Un mundo unificado que diga, te apoyamos. Somos el 35% de protestantes del país que te apoyamos en la apología. Cosa que en el mundo católico no es tan así, que el catolicismo lo que tiene que hay una regularidad donde todo teólogo está formado bajo los mismos principios de alguna manera. Y el catolicismo está mucho más unificado que el protestantismo. Entonces, mucho más fácil que un católico se anime, porque todo el mundo católico lo va a apoyar, que un protestante. O sea, el protestante que hable sobre la ideología de género, haciendo apología, los propios protestantes lo van a mirar como un bicho raro. ¿Este quién es? Este le falta amor, este se cree Dios, se va a juzgar.
se cree Dios está juzgando a los demás y que no juzgues. O sea, cuando el apologeta protestante empieza a hacer la apología del LGTB, en los comentarios, si se fijan en los comentarios, los peores comentarios van a ser de los propios protestantes. Claro. Así. Los propios protestantes tratar de contra protestante que está haciendo apología de la ideología de género. No, así no puede avanzar. ¿Por qué? Porque el mundo protestante está arruinando a mismo. O sea, hay oposición. Si será tiempo, pero a mí me han dicho, por ejemplo, Luis, ¿qué es este tema? Pastores me han dicho, Luis, no toques el tema, por ejemplo, de no sé, no toques el tema de la vestimenta, no toques el tema de la adoración, no toques el tema de la alabanza, porque genera controversia, porque tenés que considerar a los hermanos que no piensan igual. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué es lo que podemos tocar? Lo único que el mundo protestante está dejando margen para tocar es el amor de Dios. El amor de Dios. Dios ama a todos. Dios es bueno, Dios es misericordia, Dios nos juzga. Vamos a solamente del amor de Dios, no hablemos de nada más, porque si no, este sector del protestantismo se va a levantar, el otro sector va a ponerse en contra, generamos controversia, estamos dividiendo a la iglesia entra a tener conflictos y no son temas que unifiquen, son temas que más bien generan contiendas y controversias. Así está la situación en el mundo protestante, ¿no, Pastor César? Claro, recuerda todo lo que pasa en Estados Unidos se refleja en todas partes, especialmente en Latinoamérica. Lo complicado del mundo protestante evangélico es que es la doctrina LGBT. Parece mentira, pero lo es. El evangelicalismo tienen que tener evangélicos. Yo siempre hablo con evangélicos y les digo, tienes que entender el origen de tu secta. Tu secta no es bíblica. Y es la verdad, aunque se enojen, tengo que decirles la verdad. Cuando digo no es bíblica, es que no parte de la Biblia. Eso parte de un sistema político, económico en los Estados Unidos del siglo XIX. ¿No? De ahí parte. Es religión norteamericana pura. Tienen que saber, amigo evangélico, tu religión es norteamericana pura. No es de Uruguay, de Chile, de Perú, de Bolivia, de Paraguay, de Colombia, Ecuador, Venezuela, Costa Rica. Parece que estoy cantando, pero no es de ahí. ¿Okay? No es así, no viene de ahí. Pero viene de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que la teología no es ni siquiera reformada. No es reformada. Recuerda que cuando vinieron los avivamientos, lo que causó justamente fue eso. La disrupción y la división de presbiterianos, bautistas, wesleyanos, metodistas en diferentes congregaciones. Cuando tú dices tiene que haber unión, va a ser diferente. No. Es más fácil tal vez ver aquí no sé, a Perú, Chile juntos que los evangélicos juntos. ¿Por qué? Porque es tan difícil, hay cantidad de doctrinas tan difíciles, irreconciliables. Fíjate, irreconciliables. Y son de sectas que, por ejemplo, la cuestión del bautista, para que se dé cuenta, no hay ninguna denominación, hablando de los bautistas, no hay ninguna denominación bautista que haya salido en defensa de la Convención Bautista del Sur. Nadie, ni evangélicos, nadie dijo voy a defender o no sé, tal vez no defender, pero vamos a orar. No hay nadie. Es más, lo que salieron, y está en YouTube, es ministros bautistas pidiendo a los bautistas del sur que dejen la denominación, que se salgan, que abandonen, que se vayan a otro lugar. Oye, o sea, ¿dónde están los miles de pastores apoyando a la Convención Bautista en el sentido de que vamos a salvarla de esto? No hay nadie. Uno podría decir, pues ya no hay más evangélicos o cristianos en Estados Unidos. No hay nadie. Imagínate que hable sobre el tema del LGBT, peor.
Esto es lo que yo estoy Exacto. pensando. Esto es lo que estoy pensando en unos 10 años. Y creo, ojalá, no sé, quiero equivocarme. Pero por política, si ellos van a salvarse, el movimiento que van a hacer va a ser igual al movimiento que hicieron los luteranos, metodistas y presbiterianos. Abrir las puertas a la ideología LGBTQ, porque es la única forma que ellos van a tener más miembros. Porque si ellos no hacen algo, créeme, va a desaparecer. Exacto. Ahora, Estados Unidos está, no sé, usted como ciudadano de los Estados Unidos me podrá confirmar esto, pero yo la información que tengo, al menos a la información que tengo acceso, es que gran parte de la población evangélica también está migrando al catolicismo romano. ¿Esto es así? ¿Es verdad? Bueno, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. En Estados Unidos, en los últimos, ¿qué te puedo decir? 5 años ha habido un aumento de apologistas católicos romanos. Eso se lo he dicho varias veces. Muchos, hasta mucha gente que no sabe, me dice, no, ¿cómo es posible? Sí, sí es posible. Hay apologistas católicos romanos. Créeme que un nivel tiene un calibre intelectual increíble, increíble. Temas, ellos te abordan temas. Generalmente el evangélico viene con la misma cosa. No que María, no que los santos, no que esto. Para ellos esos temas son niños de kindergarten. Dice, háblame en serio, no me hable esas cosas. Y le responden, quiero Biblia. Ok, Biblia. Abren la Biblia, le dan una cátedra de Biblia, lo que sus pastores nunca les dio. Hay uno o dos solamente pastores, de todos los miles de pastores que hay acá, solamente dos que debaten a católicos. Dos solamente. Están los miles de pastores de seminarios que dicen a un católico, quiero debatir contigo. No hay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente que mira en YouTube, 15,000, 16,000, 20,000, muchos son evangélicos o de otra denominación. ¿Qué crees que va a pasar con ellos? No solamente van a dejar, por ejemplo, el escándalo bautista. Van a dejar porque ven que el católico tiene más argumentos sólidos al punto en donde, oye, te voy a decir una cosa, hermano, y muchos no saben. Ministros presbiterianos, ministros, y muchos presbiterianos lo pasan por desapercibido. No, 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 no. Son ministros presbiterianos, ministros, ¿ok? No, no, no es el que se siente en la banca y decide salirse, no. Ministros que estudiaron teología. Vuelven bueno, no vuelven, se convierten al catolicismo. Luteranos, ministros al catolicismo. Anglicanos, episcopales, metodistas, asambleas de Dios, bautistas. Está hablando de ministros, ¿eh? No del que va de vez en cuando a la iglesia, no, ministros que fueron estudiados en seminarios protestantes y evangélicos o bautistas. La pregunta es, ¿tú crees que esta gente es ignorante? Después de estudiar 10 años, ignorante como para entrar y no saber a dónde entra. No, el éxodo al catolicismo es una realidad. Es una realidad. Y yo creo que se debe a la idea por supuesto, hay cosas que de repente no aceptamos, pero la solidez, o también podemos decir así que la mediocridad de la teología protestante, porque la teología protestante es mediocre, mediocre. La a ver, ¿en qué se profundiza la teología protestante? ¿A qué se ha dedicado la teología protestante en los últimos años? Mediocre, porque no quiere hablar de ciertos temas porque son controversiales, y, pero el catolicismo tiene una solidez, tiene ciertos conceptos que en el mundo protestante no existen. Como los bautistas no salen a defender a la convención bautista. Los católicos, cuando acusan a la iglesia católica, y pueden decir, hay cientos y cientos de curas que fueron acusados de pedofilia y de no sé cuántos temas más. Los católicos dicen, sí,
pedimos perdón, pero por la culpa de ellos, la doctrina no va a dejar de ser doctrina. Y la iglesia no va a dejar de ser iglesia. Claro. Vamos a disciplinar a los que tengamos que disciplinar. La iglesia sigue en pie y sigue intacta. El católico defiende a la iglesia. El católico defiende a su iglesia. La iglesia trata de reparar los errores, pero eso no existe, porque ¿qué hace el protestante? El protestante, cuando hay dentro de su iglesia, aprovecha para hacer una división. O sea, lo primero que hace el pastor, le dicen, mira, el pastor fulano cayó en adulterio. Muy bien, hermanos, por causa del pastor que cayó en adulterio, mañana abro una iglesia en la esquina de casa, porque no podemos permitir que los ministros adúlteros. Esto no puede ser. Mañana vamos a ir y vamos a abrir una nueva iglesia. Ese es el pensamiento protestante. En vez de decir, yo qué sé, hermanos, la iglesia no tiene la culpa de lo que haya hecho el pastor se le va a disciplinar, pero la doctrina sigue intacta. Que la iglesia, todo pecado bueno, el débil, cayó, es humano, se disciplina, arreglado como siempre, y vamos a darle una mano al pastor, vamos a apoyarlo para que su vida es humano, cayó, hay que ayudarlo, hay que alentarlo, hay que dar de ese matrimonio, familia, su esposa. Eso no existe en lo protestante. El pastor cayó, lo acusamos en las redes sociales, lo ensuciamos, terminamos de arruinar su matrimonio y abrimos una nueva iglesia protestante, que no tiene comparación, ¿no? No tiene comparación. Por ejemplo, ahora, hay cosas que uno puede decir que está justificado, y es cierto. Por ejemplo, la Iglesia Metodista Unida, que ya pasó para la aprobación de matrimonio homosexual, se dividieron, mira, 100 congregaciones de esa iglesia se salieron, mira, 100 congregaciones, no 10, sino son 100 congregaciones. De esas 100 congregaciones nadie sabe qué van a hacer. Formaron otra denominación. Miren, aparte de las que hay otra nueva denominación. Iglesia Metodista Global. Fíjate, una nueva denominación. Pero esos 100 que se salen, no todos van a ir ahí. Porque no están de acuerdo, fíjate. Entonces van a formar otra denominación. Entonces, si se das cuenta, por eso dije al principio, la característica de tanto evangelicalismo y protestantismo es la división. Es la división. Para ellos es tan fácil decir, bueno, no me gustaste, ni tú, ni nadie me gusta de aquí. Yo voy a afirmar lo que yo quiero. Yo me gusto a mí mismo. Aquí, yo estoy aquí. Ahora, uno puede decir, pero hermano, ¿cómo va a estar con esa congregación de la LGBT? Correcto. Está bien, no tienes que estar ahí. Pero una cosa es que te salgas y una cosa es que formes sin autoridad para formar, que eso es diferente. ¿No? Y dice, hermano, yo no puedo quedarme ahí. Ok, no estés, pero ¿cómo vas a formar? ¿Cómo vas a formar? No tienes autoridad de formar otra denominación. Porque al formar, ¿qué es lo que va a pasar en 5 años? Se van a salir de ahí otros y van a formar otra iglesia. Y otra iglesia. Y otra ya. Y así ha sido toda la existencia del pentecostalismo. Unitarios, trinitarios, asambleas de Dios, iglesia de Cristo, iglesia de Dios, iglesia de esto, de esto, de esto, de esto. Oye, es una cantidad inmensa. Entonces, dentro a tu pregunta que hay, la gente se ha cansado de eso y la gente quiere algo más sólido. Y muchos ven en el catolicismo algo más sólido, aunque algunos evangélicos se enojen, es que es la verdad, amigo, por eso le digo al amigo evangélico, ¿de dónde? No te enojes. Antes que te enojes, investiga de dónde nace el evangelicalismo. Te lo vuelvo a decir, nace de aquí. Antes del evangelicalismo no había eso. La gente tenía sus propias congregaciones. Pero ahora, con el evangelicalismo, cada uno está en la libertad de hacer lo que le da la gana. Y así es. Hasta en Escocia pasó eso. Hace poco puse ahí la gracia salvadora de la Iglesia Presbiteriana Libre de Escocia. Cuando yo entro a su página, digo, ¿cuándo se fundó? 1890. 1890. Dice, sí, somos la verdadera iglesia presbiteriana de Juan Knox. Pero cuando entro, hay una decena de iglesias presbiterianas
que cada diferentes una de otras, y cada uno dice que viene de Juan Knox. Entonces, ¿cuál es la verdadera? Porque si son verdad, entonces que estén unidas, pero se han separado. ¿Entiendes el punto? Claro, y el mundo protestante, está claro que el mundo protestante de hoy no tiene nada que ver con el mundo protestante del siglo XV y XVI. Porque, por ejemplo, si un pastor, por no aceptar o no estar de acuerdo con la doctrina reformada, ortodoxa, se apartaba y formaba un movimiento para el presbiterianismo, entonces, este ya era un y no era digno de ser escuchado. Y bueno, si hablamos de gobiernos que eran calvinistas, incluso yo podía ir o una. Pero bueno, la cuestión era que era hereje, no era digno de ser escuchado. Pero hoy por hoy, en el mundo actual, si un pastor presbiteriano de una convención, de una iglesia presbiteriana, decide abrirse y abrir su movimiento porque no está de acuerdo, mañana los mismos presbiterianos le van a llamar al hermano que abrió un nuevo ministerio, le van a llamar hermano, le van a llamar pastor, le van a llamar presbítero, e incluso van a interactuar, se van a invitar, uno va a ir a dar un sermón a la iglesia del y el otro a la iglesia a dar un sermón, se van a invitar, porque siguen siendo parte del cuerpo de Cristo. O sea, el concepto de hoy del mundo protestante ha aceptado la división y el sectarismo como algo totalmente normal, como algo más de la práctica cristiana. Y ya, bueno, para ir cerrando, creo que esto es el clic. Uno tiene la libertad de pensar como quiere, pero esa es la que da la ventana a cualquier tipo de ideología, porque como dice el propio texto bíblico, ¿no? Una casa dividida no puede quedar bien. Es buena. Dividimos a los acuerdos. No es unidad ficticia. No existe tal unidad, porque no es una de y desaparecer del mapa de acá a 100 años más, porque nadie va a tener fe en el protestante. Acá en Uruguay ya ni siquiera valoran a los pastores, la gente no le tiene fe a las iglesias protestantes, pasan y se burlan. Si decís que sos un pastor, de alguna manera hasta vergüenza puedes pasar, que la gente te diciendo, sos un loco más del montón. Pastor yeah. César, nos vamos despidiendo el tema del horario. Muy bien, entonces gracias también, saludos a usted, a los hermanos allá en Uruguay, a los hermanos que nos acompañan. Espero que esta plática haya sido de ayuda, reflexionar. Cualquier pregunta lo pueden hacer a través del hermano, es un tema que va a seguir siempre, nunca va a terminar, y pues vamos a estar siempre deseosos de ayudarle. Gracias, hermano, y que pase un excelente día también. Amén. Amén. Muchas gracias por su tiempo. Esa diga de mente, la verdad que muy perfecto.